Alto ahí, detente un minuto. La advertencia que estás ignorando y que podría costarte tu futuro. El libro de Génesis capítulo 6 del 1 en adelante nos dice lo siguiente: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a la hija de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El relato del diluvio universal, reflejado en el libro de Génesis 6 y 7, no es meramente un evento histórico nada más, sino una poderosa declaración teológica sobre la naturaleza del pecado humano, la justicia de Dios y su soberanía sobre la creación. Aquí vemos una clave fundamental exegética de este pasaje que nos refleja la corrupción en la que se encontraba la raza humana en ese tiempo. Aquí podemos ver una mezcla de profanación de la voluntad divina por parte del mal que entró en la tierra. El libro de Génesis capítulo 6 del 1 al 4 nos refleja el punto de inflexión de la mezcla de este linaje. Vemos, por ejemplo, aquí una postura del hombre en relación al pecado, condescendiente con el mismo. Hay una narrativa entre el capítulo 4 y el capítulo 5 acerca de los hijos de Dios, donde se refiere al linaje piadoso de Set, aquellos que comenzaron a invocar, dice la palabra, el nombre de Jehová, de acuerdo a Génesis 4:26. Las hijas de los hombres se refiere a la descendencia de Caín, caracterizada por la impiedad y la carnalidad. La mezcla de ambos linajes no fue solo una unión matrimonial, sino una apostasía masiva donde la piedad se disolvió en la mundanalidad, priorizando la belleza carnal. Tomaron, dice la palabra, para sí mujeres, escogiendo entre todas, el versículo 2, sobre la santidad. Aquí vemos cómo la santidad espiritual del ser humano es profanada por la lujuria, profanada por una sobrenaturalidad intencionada hacia el mal. Aquí vemos, por ejemplo, una interpretación más antigua respaldada por la palabra del Señor en 1 Pedro capítulo 3 versículo 19. Veamos lo que dice también Judas 6. Aquí sostiene que los hijos de Dios son ángeles caídos que cohabitaron con mujeres, dando lugar a los Nefilim, o sea, a gigantes o héroes. También podemos ver esta lectura de la palabra del Señor donde hay una profanación total del orden creado por una transgresión de seres celestiales, llevando a una contaminación antinatural. Aquí podemos ver, por ejemplo, dos tipos de interpretación. Una interpretación que se conoce como, desde el punto de vista teológico, como la interpretación antropocéntrica. Esto quiere decir que los hijos de Dios venían del linaje de Set, que eran personas que estaban unidas al sacerdocio santo de Dios. Y la otra, que es la interpretación angelical o sobrenatural, que interpreta y que dice que estos seres eran ángeles caídos que estaban acá en la tierra para cuidar, para instruir, para enseñar al hombre, pero que estos se involucraron desde el punto de vista sexual con las hijas de los hombres. Y dice que estas hijas eran preciosas, eran hermosas, eran mujeres bellas, y que no soportaron estos ángeles caídos la tentación y tuvieron relaciones con ella. Ambas explicaciones teológicas tienen un asidero o un sustento teológico fundamental, pero ambas tienen un punto en común, y es que ambas infieren la transgresión fundamental, la profanación del mandato de separación de lo santo, de lo divino, de lo natural.
y la creación de parte del hombre de un híbrido que es incompatible con la voluntad de Dios. Es decir, se da la mezcla de la piedad con la impiedad, lo que se conoce como setita, o la mezcla de lo espiritual con lo carnal de manera antinatural. Esto se conoce como una fusión angelical. El resultado es un irremediablemente actitud corrupta del hombre que trata de justificar el juicio de Dios sobre su vida de una manera personalizada. Así vemos lo que dice la palabra del Señor en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? La maldad del hombre, desde el punto de vista epistemológico, podemos decir que el diluvio no es un castigo arbitrario de Dios, como muchos dicen, que Dios es un injusto, que Dios mandó a ahogar a toda la gente, aún los niños y aún los animales, sino que es la respuesta de Dios a un conocimiento preciso de la condición humana. Génesis capítulo 6, versículo 5 nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Aquí vemos el conocimiento de Dios desde un punto de vista amplio, total. Él conoce los designios de los pensamientos del hombre y sus decisiones son incuestionables. El corazón humano es la fuente de la maldad constante. La maldad es la negación sistemática del conocimiento de Dios, es decir, la incredulidad del hombre y la voluntad de vivir al margen de su propia ley, es decir, la profanación total, absoluta de sus mandamientos. De tal forma que aquí se crea un híbrido que intenta subordinar la voluntad de Dios a la voluntad del hombre. Romanos 1:21 nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Podemos decir entonces que la profanación sistemática de la ley de Dios y la subordinación de la voluntad de Dios a la voluntad del hombre llevó a Dios a tomar la decisión de erradicar al hombre sobre la faz de la tierra. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí estamos hablando acerca de la misma incredulidad como raíz de la apostasía y el apartamiento de Dios, la actitud que llevó a Dios a tomar la decisión de traer el diluvio sobre la tierra. Y también dice en 2 Pedro capítulo 2 versículo 15: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, que era un predicador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esto refuerza todavía más la tesis de que Dios trajo el diluvio por la incredulidad del hombre. El mensaje central de Génesis del 6 al 7 es que la mezcla entre la fe y la carnalidad produce la peor forma de maldad, que es la apostasía sistemática y total. El diluvio representa la ira de Dios manifiesta en la historia del hombre. Manifiesta también la soberanía de Dios. Dios no permite que su plan de redención, la simiente prometida, sea totalmente corrompida por la maldad humana. El juicio es un acto de preservación de la santidad y la justicia. Número 3, el peligro del sincretismo y la hibridación. El concepto de la mezcla, o sea, el híbrido, es el gran adversario teológico de la actualidad. En un intento de adaptar el plan divino a la conveniencia humana, buscando los beneficios de la fe sin el costo de la obediencia radical. El resultado no es un término medio, sino una corrupción total que anula la distinción entre lo santo y lo profano. Y en cuarto lugar tenemos la gracia en medio del juicio. Noé, el predicador de justicia, de acuerdo a 2 Pedro 2:5, es el testimonio de que la gracia siempre está presente, incluso cuando el juicio es inminente. De acuerdo a Génesis 6:8, la obediencia de Noé es el único contrapuesta o la única contrapartida a la incredulidad universal. Este pasaje nos lleva a una obediencia radical y a la pureza de la fe, recordando que la adaptación de la voluntad de Dios a nuestros deseos carnales es el camino directo hacia el juicio de Dios sobre el ser humano.